Iglesia amada, buenas noches, Dios les bendiga. De nuevo esta noche, después de contento, me siento gozoso, me siento privilegiado. Busquemos al Señor en su palabra para que juntos, en armonía y en un mismo sentir, este tiempo de bendición que el Señor tiene, que el Señor ha preparado para nosotros. Así que me alegra mucho encontrarme con ustedes esta noche, amada iglesia. Y quisiera entonces, para empezar, que empezáramos orando, ¿sí? Así que yo te invito ahí donde tú estás para que oremos al Señor y le pidamos que esta noche Él nos toque por medio de su palabra, que le pidamos que esta noche damos gracias a ti, Señor, por la oportunidad que nos das de acercarnos a ti y poder escuchar tus consejos, poder escuchar tu sabiduría, para aprender más de ti, para conocerte más, para crecer conforme a la estatura del varón perfecto. Trabajos, llegar de nuestros quehaceres a nuestras casas. También podemos conectarnos en un mismo espíritu, en armonía, en un mismo sentir, hambriento por darte a ti, por escuchar tu palabra, por recibir un toque de tu mano, un toque de tu presencia. Pues esta noche venimos a ti, hambre y sed de ti, y te pedimos que seas propicio al clamor de nuestro corazón, al anhelo y al deseo de nuestro corazón. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Pastoréanos, Espíritu Santo, y háblanos, por favor, confórtanos y confróntanos también por medio de tu palabra. Inspíranos y haznos cada día más como Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Hoy, el mismo título que lleva el la dicha del perdón. Quisiera a manera de introducción primero pensando, meditando en algo. ¿Cuántos de nosotros, después de haber conocido y aceptado a Jesús, cuántos de nosotros después de estar caminando un tiempo en los caminos del Señor, arrepentir y que por lo tanto no hemos querido hablar con Dios al respecto de ese pecado en particular y que como fruto de eso quizás nos hemos sentido avergonzados, nos hemos sentido acabados, desanimados, tristes, acongojados, incluso hasta algunos hemos llegado a perder el gozo de cosas más. Pues eso fue lo que le pasó según el Salmo 32. Según este salmo, que él mismo vivió, que él mismo experimentó, vamos a leer. Bienaventurado aquel cuya transgresión,
ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén y amén. Muy bien, iglesia. Notemos que la primera parte del Salmo, después del título, dice Salmo de David, masquil, un masquil de David. Y comienza entonces diciendo estas palabras: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ustedes saben, creo que para la mayoría de los que me escuchan, tienen claro que esa palabra bienaventurado significa dichoso o doblemente feliz. Lo que entonces nos diría, en otras palabras, dichoso o doblemente feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Dichoso o doblemente feliz el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Noten que David está expresando desde lo más profundo de su corazón estas palabras después de haber vivido cierta experiencia que trajo mucho dolor a su vida, pero que por la gracia de Dios también trajo mucho fruto para bien en su vida. Y por eso David no solo escribe con puño y letra, con tinta, estas palabras, sino que le impregna en este salmo, en estas palabras, su corazón. Estas palabras tienen mucho más de lo que nosotros nos imaginamos o pensamos. Pues David está impregnando, como les decía, no solamente letra y tinta, sino su propio corazón. En estas palabras podemos ver plasmado las fibras del corazón de David al expresarse de esta manera en este salmo. Y entonces él dice, bienaventurado, bienaventurado aquel cuya transgresión. Y quiero que miremos cuál es la transgresión entonces que David cometió para con Dios. Y esa palabra transgresión, primero es bueno que definamos esta palabra para que podamos entender bien. Esa palabra transgresión en hebreo es pesha, P-E-S-H-A. Es una palabra hebrea que básicamente este nombre indica descarriarse voluntariamente del camino de una vida santa y por tanto también de rebelión. Repito, básicamente este nombre indica descarriarse voluntariamente del camino de una vida santa y por tanto de rebelión. Entonces, yo creo que ya vamos entendiendo qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó en la vida del rey David. Sé que muchos de ustedes ya lo saben, pero creo que es bueno que esta noche meditemos y profundicemos en este salmo, en esta palabra, en esta experiencia de David. Entonces David transgrede el mandato de Dios de una manera terrible. Pues en 2 de Samuel, capítulo 11, es como el contexto del texto del Salmo 32. Es necesario que hablemos un poquito al respecto de lo que sucedió en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, que titula
el pecado de David, ¿sí? El pecado de David con Betsabé. ¿Qué sucedió? Así resumidamente, rápidamente, se los quiero narrar en pocas palabras. Sucede que en el tiempo en que los reyes salían a la guerra, David se quedó en su palacio, se quedó en su casa y subió al terrado de su palacio y vio a una mujer muy hermosa, desnuda, bañándose, y David, en vez de haber volteado su mirada o haberse entrado de nuevo a su casa, él se quedó observándola. Y a él le atrajo esta mujer. Y le atrajo tanto, le gustó tanto, que incluso mandó unos mensajeros, envió unos mensajeros para mandarla a traer. Y cuando la mandó a traer, pues la tomó para sí mismo y terminó acostándose con ella. Esta mujer se llamaba Betsabé y era la esposa de uno de los guerreros de David llamado Urías. Después de que David se acuesta con ella, adultera con ella, ella queda embarazada, ella queda encinta, ¿sí? Ella queda embarazada de un hijo de David. Ella sale del palacio, vuelve a su casa, pero después de un tiempo ella le hace saber a David lo que sucedió. Ella le hace saber que ella había quedado en embarazo. Entonces, ahí podríamos darnos cuenta o podríamos pensar e imaginarnos, tratar de imaginarnos un poco qué fue lo que sintió David en ese momento, justo cuando escucha tal noticia. Yo no sé cuál sería tu impresión, tu reacción al escuchar una noticia de esas después de haber metido la pata de semejante forma, de semejante manera. Me imagino que a David le pasó un frío desde la cabeza hasta la punta de sus pies. Me imagino que el miedo que le dio, que la agarró y metió la pata de tal forma, yo creo que fue terrible y abrumador para David. Entonces pienso que en ese momento David empieza a maquinar cómo, de qué manera encubrir su pecado para que el pueblo de Israel no se diera cuenta. Además de que Urías, el esposo de Betsabé, tampoco se diera cuenta de lo que él había hecho con su esposa. Ya entonces en el capítulo 12, del segundo libro de Samuel, el Señor en su gracia y su misericordia envía a un hombre, a un profeta llamado Natán. ¿Para qué? Para confrontarlo, para hacerlo volver al camino, porque parece ser, según lo que ya vamos a hablar, que David se cayó por mucho tiempo. No sabemos exactamente cuánto tiempo, pero si fueron más o menos, según lo que nos enseña la palabra, más o menos un año, en donde él cayó su pecado y no lo confesó a tiempo. Y esto empezó a traer desgracia a su vida, como ya lo veremos a continuación. Pero dentro de las cosas entonces que Natán le dice a David de parte de Dios, en el capítulo 12, versículo 9 del segundo libro de Samuel, Natán le dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Está haciendo el profeta Natán a David. Le está diciendo: David, ¿por qué tuviste en tan poco la palabra de Dios delante de tus ojos? Transgredir el mandato de Dios, en pocas palabras, es descarriarnos o rebelarnos voluntariamente contra el mandato, su palabra, como lo hizo David, como se lo dijo Natán a David, porque tuviste en poco la palabra del Señor. Además de esto, añadiéndole a esto, notemos qué otra cosa hizo David. No solamente transgredió
obedeció la palabra, el mandato del Señor, sino también que en su corazón había engaño. Mira en la parte final del versículo 2 del Salmo 32 que estamos viendo en esta noche, como dice David: bienaventurado el hombre en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Por qué David dice estas palabras? Porque David era consciente de que en su corazón había albergado, le había dado espacio al engaño. En el mismo libro del segundo libro de Samuel, capítulo 11, nos habla, nos muestra, nos narra en esa misma historia de qué manera David trató de engañar a Urías. Y no solo a Urías, sino también al pueblo. Pues él, como rey de Israel, no le convenía para nada que el pueblo se diera cuenta de tan semejante error. Entonces, cuando David se dio cuenta, como les estaba diciendo ahorita, cuando escuchó la noticia, cuando Betsabé le mandó a decir tal noticia, él empieza a mirar de qué manera él puede encubrir su pecado. Y por eso manda a llamar a Urías de la guerra. Y lo que hace es mandarlo a su casa, para que Urías fuera y se quedara en su casa, para que durmiera con su mujer y para que Urías no se diera cuenta de que ese hijo era de otra persona y que no era de él. Pero Urías no accedió a la petición del rey de ir a su casa, pues Urías mismo le dijo al rey: ¿cómo yo he de irme para mi casa a estar con mi mujer cuando el pueblo del Señor está en guerra? Cuando el pueblo del Señor habita en tiendas y el arca del Señor también habita en tiendas. O sea que estaban en guerra. La segunda noche David trata de nuevo de decirle: vete para tu casa, al punto que lo invita a su mesa, a la mesa del rey, para comer y para beber con él. Y David lo embriaga, y para luego enviarlo a su casa con el fin de que él durmiera con su mujer, para encubrir el pecado que había cometido con Betsabé. Pero Urías de nuevo se niega a tal petición del rey. Ya el rey se ve tan cogido y tan embalado que él mismo escribe una carta al otro día, o sea, al tercer día, y manda esa carta al general del ejército llamado Joab. Lo que básicamente decía en esa carta era que pusiera a Urías al frente de la batalla. Pues ustedes saben que en ese tiempo, en esas batallas, los primeros que morían, los primeros que tenían que poner el pecho en ese tipo de guerras eran los que estaban al frente. Entonces David manda a poner a Urías al frente de la batalla con los más valientes, y en ese momento, cuando están tratando de asediar y conquistar una ciudad, Urías es muerto. A Urías lo matan. Posteriormente llega la noticia a oídos del rey de que Urías había muerto. En otras palabras, creo yo que David quizás sintió un alivio, quizás sintió un refresco en su corazón, porque ahora Urías ya estaba muerto y ya no iba a salir a la luz su pecado, el pecado que había cometido con Betsabé. Ya Urías no se iba a dar cuenta, y no sé de qué manera él tal vez pensaba que el pueblo no se fuera a dar cuenta. La cosa es que tal vez David trató de engañar a Urías. Tal vez David incluso pudo haber engañado al pueblo. Pero la pregunta sería: ¿será que David podría engañar al Señor? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué dirían ustedes? Sabemos que no, porque Dios es un Dios omnisciente y Él conoce hasta los secretos más íntimos de nuestro corazón. Él conoce incluso en este momento lo que estás pensando. Él sabe lo que vas a hacer más tarde. Él sabe lo que vas a vivir el día de mañana. Él lo sabe todo. Él lo conoce todo. Así que yo creo que tal vez David
no estaba tratando o no iba a tratar de engañar al Señor. Pero miremos y notemos cómo David tampoco quería hablar al respecto de su pecado en particular con Dios. Pues tal vez David sabía y era consciente de que Dios sí sabía lo que estaba haciendo. Pero tampoco David quería hablar con Dios al respecto de su pecado. Nos pasa a muchos de nosotros en el transitar de nuestra vida. Desviamos del camino dándole rienda a los deseos o a los apetitos de nuestro corazón caído o a los apetitos de nuestra carne. En contra de Dios y su palabra. Pero lo peor de todo, o sea, somos conscientes de nuestro pecado, pero estamos tan contentos y tan amañados en nuestro pecado que no queremos hablarle a Dios de nuestro pecado, porque no queremos ser confrontados por Él. Y por eso preferimos muchas veces hacernos los locos como lo hizo David. Pero la cosa, iglesia, es que cuando nosotros tratamos de hacernos los locos con Dios, nos va a suceder y nos va a acontecer lo mismo que le sucedió a David, como ya lo vamos a ver a continuación en el resto de los versículos. Miren el versículo 3 del mismo Salmo 32 lo que dice. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Ese mismo versículo en la traducción lenguaje actual, miren cómo lo dice. Mientras no te confesé mi pecado, las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar. En otras palabras, David se deprimió. ¿Y por qué? Porque de día y de noche se agravó sobre David la mano de Dios. David mismo está diciendo, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pues el que encubre sus pecados, declara Proverbios capítulo 28, versículo 13, el que encubre sus pecados no prosperará. Así que si el Señor, iglesia, tiene que hacer contigo lo mismo que hizo con David, agravar su mano contra ti, en otras palabras, cercar tu vida, quizás permitir que tú tengas que vivir un castigo o una disciplina de parte del Señor. Quizás el Señor permita que tú vivas alguna tribulación. Quizás el Señor en su amor y en su misericordia y su gracia permita que tú tengas que vivir circunstancias y situaciones muy duras. Quizás el Señor tenga que agravar su mano sobre ti como lo hizo sobre David. David cayó por un tiempo su pecado y no quería hablarlo hasta el momento en que fue confrontado por el profeta Natán. Pero ese tiempo en el que David cayó su pecado y no quería confesarlo y no quería hablarlo con Dios, no quería ponerlo en la mesa de conversación con Dios, Dios se aseguró de agravar su mano. Y ahí se cumple la palabra cuando dice que así como el padre que ama a sus hijos madruga a castigarlos, de esa misma forma, de esa misma manera, Dios también se asegura de atraer nuestros corazones a Él, bien sea por las buenas o por las malas, porque Él como un padre bueno se asegura de que sus hijos sean disciplinados, sean castigados, sean corregidos. Yo sé que a nosotros no nos gusta ser castigados. Yo sé que la mayoría de nosotros no nos gusta que seamos disciplinados, que seamos corregidos. O si no, entonces pregúntale a uno de tus hijos, los que tienen hijos, si les gusta que los castiguen. Y estoy seguro que todos te van a decir que no. Ningún hijo de nosotros nos va a decir que le gusta que lo castiguemos, que le demos una pelita o que le quitemos algo que le gusta hacer mucho.
porque lo que necesitamos corregir. Exactamente es lo mismo con Dios. Así que Dios se va a asegurar, iglesia, de agravar su mano si ese es tu caso. Si hay un pecado oculto en tu vida, como había un pecado oculto en la vida de David, del cual él no quería hablar, del cual quizás él no se quería arrepentir. No sé por qué cayó tanto tiempo, realmente no entiendo, porque él vino a confesar su pecado después de que fue confrontado por el profeta Natán. Pero el Señor en su amor lo presionó, lo presionó, lo presionó. ¿Y qué pasó? Dice que se volvió su verdor en sequedades de verano. No sé si a ti te ha pasado eso, cuando tú has cometido un pecado y cuando tú callas tu pecado, tú piensas que los pastores o que tus amigos o que quizás tu familia o la iglesia no saben y tú lo sigues haciendo a escondidas, en el secreto. Pero déjame decirte que tú sabes muy bien que Dios sí lo sabe porque Él te ve en el secreto. Y yo estoy seguro porque yo también lo viví. Yo también supe que fue estar diciendo o aparentándole a los demás que yo era un cristiano correcto. Hacía muchas cosas bajo cuerda, siempre y cuando los demás no se dieran cuenta, porque a mí me importaba mi propia reputación, pero Dios sí sabía lo que yo muchas veces hacía bajo cuerda, lo que yo hacía en mi intimidad, en el secreto. Y sé que muchos, iglesia, muchos en la iglesia, quizás están viviendo lo mismo o han vivido lo mismo. Y cuando eso sucede, nuestro verdor se comienza a convertir en sequedades de verano. Nos comenzamos a secar, comenzamos a vernos atrás, comenzamos a desanimarnos, comenzamos a sentirnos tristes y una mezcla de emociones y sentimientos terribles producto del pecado en nuestro corazón, como le pasó al rey David. Dime si no es así. Dime si tú has vivido eso que vivió David. Quizás no un adulterio, pero quizás sí una fornicación. Quizás has visto pornografía sin que nadie, tal vez tú pienses que se da cuenta. Tal vez dices mentiras para que te promuevan en el trabajo o para lograr tu meta de ventas al mes. Quizás te has permitido o te has dado algunos permisos. Pecados que tal vez tú piensas que no son importantes, que no son graves, pero déjame decirte, del Señor nadie se burla, del Señor nadie lo puede engañar, ninguno de nosotros, pues Él lo sabe y lo conoce todo, amada iglesia. Así que Dios presionó tanto a David como nos presiona tanto a nosotros por su gran amor que nos tiene, que lo que hizo con esa presión fue producir en el corazón de David arrepentimiento. Dios mismo lo llevó al arrepentimiento, produjo en su corazón, lo llevó al arrepentimiento. Miren el versículo 5 del Salmo 32. ¿Qué pasó entonces en la vida de David? David dice, mi pecado te declaré. O sea, Dios lo cogió de una manera y lo trató de una manera que lo acorraló y produjo en que David declarara su pecado. Y por eso dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y el Proverbios 28:13, la segunda parte de ese versículo dice, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia del Señor. Pues eso fue lo que hizo David, declararle, confesarle su pecado. Ya encubrió más a Dios su pecado, su iniquidad. Él sabía que Dios lo sabía, pero él necesitaba declarárselo, él necesitaba confesárselo desde su corazón, con sus propias palabras, desde su boca, con honestidad, con sinceridad de su corazón. Y ahí es donde el Señor dice, el que los confiesa y se aparta,
alcanza misericordia. No te quedes callado, no te dejes engañar por el pecado, no te dejes engañar por el enemigo, no le des rienda suelta a tu pecado. El pecado es como el cáncer, el pecado es como la gangrena que carcome y carcome más y más hasta que te destruye, hasta que te las cobra todas. Y cuando te las cobras no es para nada bueno. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. O como dice en otro texto, la dádiva de Dios es una vida abundante. La vida de Cristo es una vida para que la vivamos en abundancia. Así que si ese es tu caso y quizás tú estás pecando en lo secreto, quizás hay algo oculto en tu corazón que tú no has querido confesar, del cual tú no te has querido arrepentir, yo te diría, te animaría en el nombre del Señor a que tú lo confieses y que tú te apartes de él. ¿De qué manera entonces lo hizo David? ¿De qué manera él confesó su pecado para arrepentirse? Miremos el Salmo 51. Vamos a mirar rápidamente el Salmo 51. Pues el Salmo 51 está relacionado con el Salmo 32. Incluso, mire cómo titula. Dice, al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Así que después de que él fue confrontado por el profeta Natán, David escribe este Salmo 51. Y aquí vamos a ver de qué manera entonces él confesó su pecado, su maldad, su iniquidad. Él comienza diciendo, si están ahí en sus Biblias, acompáñenme, Salmo 51. Y él comienza entonces diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo no sé si tú estás luchando con un pecado o con una debilidad en tu vida, cuánto realmente has orado por eso. Pues muchas veces nos rendimos muy fácilmente cuando la palabra de Dios nos expresa muy claramente que nosotros no hemos resistido hasta la sangre por el pecado. Dios, recuerde que Él es fiel y Él ha prometido darnos juntamente con la prueba la salida. De manera que cuando tú eres tentado, Dios a ti también prometió darte en su fidelidad la salida para que salgas de ahí. Tú tienes la salida en tus manos, solo que quizás no la has querido ver o solo que quizás no la has querido recibir porque estás amañado en tu pecado, porque amas tu pecado. Entonces David sigue diciendo, lávame más y más de mi maldad, asegúrate de que ese sea tu clamor. Y sigue diciendo, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Amados, Dios ama la verdad en lo íntimo. Asegúrate cuando tú vayas a orar, cuando tú vayas a hablar con Dios, cuando tú vayas al secreto, la intimidad, de desnudar tu corazón. Dios conoce tu corazón. Tú no tienes que ser un hipócrita para hablar con Él. Tú no tienes por qué tratar de disfrazar lo que tú estás viviendo. A Dios le encanta que nosotros seamos honestos y que seamos sinceros y que así sea en 5 palabras le podamos expresar al Señor lo que verdaderamente nos está aconteciendo en nuestro interior, nuestra lucha, nuestra debilidad, nuestro pecado. No busques elaborar una gran oración para que Dios te escuche. Simplemente, di la verdad. Dile la verdad de lo que tú estás viviendo, de la lucha que tú tienes, de tu debilidad, del pecado que te tiene atado, que no te deja avanzar.
del pecado que te tiene engañado, que te tiene subyugado. Confiésaselo al Señor. Yo una vez les conté a ustedes mi propia vivencia, mi propia experiencia, cuando yo estuve un tiempo descarriado y tenía problemas en muchas áreas de mi vida, y entre esas cosas con el licor. Y recuerdo que en medio de mis borracheras, llorando, porque yo sabía que Él me escuchaba. Y yo me sentía tan impotente, porque yo sabía que en mí no había tal fuerza. Yo no tenía el poder para salir de ahí, pero yo quería salir de ahí. Y yo recuerdo que yo clamaba a Dios, aún en medio de mis borracheras, con lágrimas en mis ojos. Pero Dios sabe con cuánta insistencia, con todo mi corazón se lo decía: Señor, sácame de aquí, porque no soy capaz. No soy capaz. Yo te pido que me ayudes y me des la gracia para salir de ahí. Y se lo pedía una y otra vez, hasta que llegó el día en donde el Señor respondió mi oración. Me trajo tal convicción de pecado por su Espíritu en un solo día, que en un solo día dejé todo lo que estaba haciendo. En un solo día. No fue un proceso. Eso fue de un día, o sea, de la noche a la mañana. Dios me dio el poder y la gracia para salir de lo que a mí antes me agradaba, en lo que yo antes me deleitaba, en lo que a mí antes me tenía subyugado y me tenía atado a este mundo. Así que yo te aconsejo que tú hagas lo que hizo David, o como te estoy contando de mi propia experiencia, haz lo que yo hice algún día, si ese es tu caso. Dile al Señor la verdad de lo íntimo de tu corazón. Y Él sigue diciendo: y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Recuerden que en el Salmo 32, David dice que la mano de Dios se agravó sobre él. Y por eso en este versículo 8 le está diciendo del Salmo 51: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán ¿qué? Los huesos que has abatido. Y noten que en el Salmo 32 David dijo: porque mientras callé, mis huesos se envejecieron en mi gemir todo el día. Listo, vamos entonces, les estaba hablando del versículo 9 del Salmo 51, ahí en esa parte íbamos. En el versículo 9 estábamos hablando de que David le estaba pidiendo al Señor de que Dios escondiera su rostro de sus pecados. Y le está diciendo: y borra todas mis maldades. Y le está diciendo David al Señor entonces: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y de mí. Versículo 11: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David, a causa de su pecado, había perdido el gozo de su salvación. Recuerden, como vimos en el capítulo 32, cómo David declara, cómo él está narrando, cómo él está contando que sus huesos se envejecían a causa de su gemir de día y de noche. De manera que esto nos muestra de qué forma David había perdido el gozo de su salvación. Y esto nos suele pasar a nosotros también. Cuando jugamos, cuando coqueteamos con el pecado también, perdemos el gozo de nuestra salvación. Y por eso David le está pidiendo a su Señor que le devuelva el gozo de su salvación. Y también le pide algo más, le dice: dame un espíritu noble que me sustente. ¿Por qué? Porque la nobleza está relacionada con la obediencia y con la sumisión a Dios. Pídele al Señor que te dé a ti un corazón humilde, que te dé un corazón contrito y humillado, pero que también te dé un espíritu noble, que un espíritu noble te sustente a ti como lo hizo en la vida de David. Ese es mi clamor todos los días, y yo te invito a que tú también lo hagas conmigo, para que juntos le pidamos al Señor
que nos dé un espíritu noble, que nos dé un corazón conforme a su corazón, un corazón obediente a sus mandamientos, un corazón obediente a su palabra, un corazón conforme a su corazón. Sigue diciendo el versículo 13, entonces enseñaré a los agresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Pídele al Señor como David le pedía al Señor que lo librara de homicidios. Tú conoces tu debilidad, tú conoces tu pecado. Pídele al Señor que te libre de eso que te tiene subyugado, de eso que te tiene a ti esclavizado, de eso que no te deja avanzar, de eso que no te deja ver más allá. ¿Qué es lo que a ti te está obstaculizando en tu caminar con Cristo, en tu relación con Dios? Pídele al Señor que te haga libre de eso. Dice, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son al espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros. La conclusión, iglesia. En el versículo 17 de ese Salmo 51 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. De manera que David, cuando se quebrantó delante de Dios, cuando él se humilló delante de Dios, cuando él confesó su pecado y vino al Señor en arrepentimiento, el Señor no lo despreció, el Señor lo recibió. Y así, seguramente, como lo hizo con él, también lo hará contigo. Si ese es tu caso, iglesia, si tú estás luchando con un pecado en tu vida, si hay una debilidad en tu vida que no te deja avanzar y que te tiene subyugado, yo te digo de parte de Dios esta noche, con todo mi corazón, humíllate delante del Señor. Quebranta tu corazón delante de Él. Humíllate delante de Él. Ven a Él con un corazón contrito y humillado. Porque Él ha prometido que a tal persona que se acerca así a Él, Él no lo va a despreciar. Él lo va a escuchar. Así que haz lo que hizo David. Confiésale tu pecado. Sé honesto con Él. Sé sincero con Él. Pídele la gracia a Él a vencer lo que tú tus propias fuerzas vencer. Pídele al Señor perdón por tus pecados, confiésalos, apártate de ellos y pídele al Señor que te dé la gracia y el poder para que tú puedas caminar en esta vida en santidad, para que tú puedas vivir una vida que le agrade al Señor. Además de que al vivir en santidad para Dios, Dios te protegerá y te guardará. Dios te tendrá cubierto alas. Y al tú caminar con Dios en santidad, pues el pecado no te va a alcanzar a ti, porque el Señor te hará libre de ese pecado. Así que vive para Él, vive para el Señor, vive para agradar al Señor. Y entonces para terminar, les diría, si ese es tu caso, cuando tú eres perdonado, cuando tú has recibido el perdón de Dios sobre tu vida, entonces ahí y solo ahí, entonces en ese momento, serás un bienaventurado, un dichoso, un doblemente feliz. Como dice el versículo 1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Así que si tú vienes al Señor en arrepentimiento, tu pecado con su preciosa sangre. Además de que también eres dichoso o doblemente feliz porque ahora ya no eres culpado de pecado, de iniquidad. ¿Por qué? Porque ahora Dios te justifica. Si tú realmente le pides perdón y te apartas y le pides al Señor que te dé la gracia para ello, de seguro que el Señor te justificará delante de Él.
Entonces, ese es el mensaje para nosotros, iglesia, de parte del Señor. Y solo entonces y en ese entonces serás, disfrutarás de la dicha del perdón. David, para este momento, después de haber confesado su pecado y recibir el perdón de Dios, sintió un alivio, sintió una descarga en su corazón, sintió de nuevo el gozo de su salvación, pudo recuperar de nuevo y experimentar de nuevo el gozo de su salvación, además de que pudo experimentar de nuevo la paz de Dios que solo Él nos puede dar, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros pensamientos y corazones. Esa paz que Él prometió darte a ti, la experimentarás de nuevo, y podrás entonces decir, como dijo David, como se llama el mensaje de hoy, la dicha del perdón. Eres un dichoso, eres un bienaventurado, eres doblemente feliz. Si logras comprender y entender lo que el Señor esta noche te ha hablado y si tú le obedeces. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que te perdone, si ese es tu caso, si hay un pecado en tu vida oculto como en la vida de David. Tú sabes porque tú conoces tu vida, tú conoces lo que hay en tu mente, tú conoces lo que hay en tu corazón. Tú conoces si hay un pecado oculto en tu corazón del cual tú no te has arrepentido y no le has confesado a Dios. Quizás estás luchando con alguna debilidad en tu vida, pues esta es la oportunidad para pedirle a Él que te dé la gracia, que te dote con su poder y con su unción, con su espíritu, con su gracia, para que te saque de esa esclavitud, de ese yugo, de ese pecado, y puedas disfrutar de la dicha del perdón. Amén. Padre, esta noche te damos gracias por tu palabra, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo maravilloso y especial, Señor. Te damos gracias porque a pesar, Señor, de las interferencias, a pesar de cosas como yo ahorita, Señor, vemos cómo tú tienes cuidado, cómo tu espíritu aún así opera, Señor, cómo tu espíritu tiene cuidado de nosotros y cómo tú operas aunque no lo podamos ver con nuestros ojos, en nuestros corazones, en nuestro interior, en lo profundo de nuestros corazones. Gracias por hablarnos esta preciosa y esta hermosa palabra que nos confronta, pero que también nos edifica, que nos vivifica, Señor, que nos levanta, que nos redarguye, que nos convence de nuestro pecado. Tú sabes, Señor, que yo no tengo el poder para convencer a nadie de que se arrepienta, pero tú lo puedes hacer. Y yo espero esta noche y confío en ti que esta noche tú operes en las vidas de tus hijos y de tus siervos. Si hay alguien esta noche, Señor, que está quizás pecando en lo oculto y no ha querido arrepentirse o confesarlo delante de ti porque ni siquiera quiere hablarlo contigo, yo te ruego que tú lo convenzas, Espíritu Santo. Y si hay alguien también en esta noche que quizás está luchando con un pecado en su vida o con una debilidad en su vida, yo te ruego que tú lo dotes con tu gracia, con tu espíritu, para que tú lo saques de la esclavitud, Señor, para que tú lo saques de ese yugo de pecado que no lo deja avanzar, que no lo deja ver más allá, de ese pecado, Señor, que que no lo deja avanzar, que no lo deja incluso a veces relacionarse contigo, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús, oramos y clamamos esta noche en un mismo espíritu y con un mismo clamor. Gracias por escucharnos, Señor, y por lo que tú has hecho. Nuestro refugio y nuestra esperanza. En ti creemos, Señor, y en ti aguarda nuestra alma y nuestro corazón. Y con acción de gracias, Señor. Amén y amén. Bien, iglesia, muchas gracias por su paciencia, muchas gracias por entender las interferencias que a veces pasan, que a veces suceden. Pero bueno, Dios les recompensará, Dios les bendecirá, que Dios les bendiga mucho, que Dios les continúe bendiciendo. Si Dios lo permite el próximo domingo,
Así que te animo para que vayas con todo el ánimo y con toda la disposición para encontrarnos juntos el domingo y alabar y adorar juntos y escuchar la palabra del Señor juntos este domingo. Te animo para que de una vez te vayas inscribiendo, porque recuerda que es con cupo limitado. Entonces hazlo con tiempo, ya sabes, 9 de la mañana u 11 de la mañana para que te inscribas. Que Dios les bendiga, que descansen, que Dios les guarde. Les amo en el amor del Señor y hasta una próxima. Bendiciones.